Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Listo, y una vez más estamos en Los Observadores y ahora sí que tenemos algo como, bueno, no es una novela coreana, no es pollo frito coreano, no es, pero sí es algo coreano. Le tenemos acá al profesor Sang. Ya les digo bien el apellido, pero aquí le llamamos Sang, ¿no es cierto? Y por favor, preséntate como esta edición de este programa. ¿Quién eres? Hola, mi nombre es Sang Yun-Yu. Me llaman normalmente Profe Sang en las redes sociales. Bueno, soy profesor universitario y soy divulgador tecnológico. Me gusta estar en contacto con la gente joven para tratar de hablar de tecnología, de promover un poco la capacidad de que ellos puedan desarrollar todos sus potenciales, porque acá en el Ecuador, en Latinoamérica, existe un potencial en la juventud, digamos, de manera generalizada, pero que todavía no se está teniendo explosión de todo su potencial para ayudar al desarrollo económico y tecnológico de los países. Tenemos, pero no tecnológicas. Bien. Eres profesor universitario. Sí. Sí. ¿Y eres doctor en? En Ciencias de la Computación. Ciencias de la Computación. Bien, y con eso vamos a la primera sección de nuestro programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Yo había preparado el guión y te iba a pedir permiso para tutearte, pero ya nos tuteamos, así que es muy tarde. Pero me parece una buena manera de iniciar esta entrevista, ¿no? Hay protocolos, lo digo por las novelas, que aquí creo que nos gusta mucho en Ecuador, creo que a toda Latinoamérica y a todo el planeta, este boom de del cine, de las novelas coreanas, ¿verdad? Y hay mucho ese protocolo, ¿no? De hablarse de usted, sí, cuéntanos un poquito de eso. Sí, en Corea existe, digamos, una cultura de respeto, especialmente a los mayores. Entonces, inclusive idiomáticamente existen ciertas frases cuando se dicen a los mayores, cuando se dicen a las personas que son amigos, inclusive a personas que son inferiores. Entonces se maneja mucho el tema de respeto, pero eso también tiene sus ventajas y sus desventajas, porque al tener este tipo de expresiones también existe un poco de barreras entre las generaciones que se puedan generar, no se genera tanta confianza. En cambio en Latinoamérica, obviamente, como usted decía, se tutean, se hacen amigos entre diferentes edades, existe un poco el potencial de poder compartir más adecuadamente las ideas entre las diferentes generaciones. Entonces creo que existen cosas positivas y cosas negativas de cada una de las culturas y creo que deberíamos tomar lo positivo de cada uno de ellos, ¿sí? Y en este caso, como yo ya he vivido acá en el Ecuador ya muchos años, obviamente de que nos tuteemos, de que nos digamos como amigos, por mí no hay ningún tipo de inconvenientes. Bien, gracias. Y con eso, un poco la primera pregunta es... imagina que eres presidente del Ecuador, wow, ¿verdad? Sí, tú estás aquí en la presidencia, convives en Ecuador, te casaste con una ecuatoriana, ya todo sale bien, todo sale perfecto, ganas la presidencia de la República. ¿Qué es lo primero que harías en el campo tecnológico con este país? Bueno, es una pregunta bastante sensible considerando que estamos en etapas de elección presidencial. Bueno, pero suponiendo. Según el MIT RIP, que es un proyecto de cómo generar un ecosistema de innovación creado por el Massachusetts Institute of Technology, ellos indican que debe existir una armonía, una sinergia entre 5 sectores, que es la educación, las universidades, el sector privado, las empresas privadas, el sector público, los capitales de riesgos y los emprendimientos. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que crear, propuestas innovadoras para que todos estos campos puedan desarrollarse. Ahora, si es que comenzamos a hablar de todos ellos, tendríamos que pasar días hablando acerca de eso, pero dentro de estos puntos, a mi criterio, lo más importante es el tema de la educación, porque la educación influye en todos los demás sectores. Entonces, desde la perspectiva de educación, yo creo que tendrían que crearse políticas desde 2 perspectivas. La primera perspectiva es subir el vara de conocimiento. Es decir, el nivel de conocimiento que se enseña acá en Ecuador a nivel de colegios, a nivel de universidades, comparado con los países desarrollados todavía de manera evaluado absolutamente, tiene un nivel de conocimiento relativamente bajo. Entonces tenemos que elevar esta vara para que la exigencia académica sea mayor, para que los estudiantes tengan mayores niveles de conocimientos y también conocimientos mucho más profundos en las temáticas de especialización.
El segundo punto que deberíamos enfocarnos es lo que yo suelo llamar, y estoy escribiendo un libro hacia el respecto, es de crear 4 tipos de conciencias. Lo he llamado yo como conciencia social, conciencia política, conciencia económica y conciencia tecnológica. Bueno, la conciencia social se refiere que nosotros tengamos que ser partícipe de la sociedad, que seamos empáticos, que pensemos no solamente en, como solemos decir aquí en el Ecuador, sudar la camiseta por proyectos personales, sino sudar la camiseta por los proyectos organizacionales y por los proyectos de país. Es decir, ser empático con nuestros vecinos, con nuestros compañeros y tener una responsabilidad social. Ese es un poco lo que en cortas palabras se puede decir. En la parte de la conciencia política significa que nosotros debamos desarrollar en este momento conocimiento acerca de la política y entender por qué debemos votar por un candidato que ya estamos en elecciones. Por ejemplo, nosotros vimos en la última, debate presidencial en donde los candidatos atacaban uno al otro, pero no pudimos escuchar mucho los planes de cada uno de los gobiernos, porque acá en Ecuador de alguna manera se ha radicado el votar por el menos peor, no por el mejor. Y para yo poder votar por el mejor tengo que entender sus propuestas de gobierno. Y la mayoría de las personas no acuden al internet para descargar, todas las políticas de gobierno de los candidatos para entender claramente qué es lo que están ofreciendo cada uno de ellos y en base a eso, con una seriedad, con un pensamiento razonado, votar por el mejor candidato dependiendo de cada una de las opiniones que puedan tener las personas. A eso me refiero un poco la parte de la conciencia política, tener una participación mucho más activa en la política y también inclusive pedir rendición de cuentas a los gobernantes cuando ya están en su poder. También hablamos de la conciencia económica, que el dinero no es malo, el dinero es algo bueno para poder hacer el desarrollo de las sociedades y para poder entender y poder generar más dinero hay que entender cómo funciona el dinero, cómo funciona la economía. Entonces muchas de las personas acá, especialmente de la clase media y baja, a veces se tiene una percepción mala del dinero porque lo correlaciona con la corrupción. Pero existen muchas personas que han ganado mucho dinero, obviamente basado en el trabajo del sudor de la frente. Entonces creo que tenemos que entender cómo funciona el dinero. No solo el sudor de la frente, de otras partes también. Exactamente. Entonces hay que entender muy claramente, por ejemplo, cuando nosotros queremos conquistar a una chica, tratamos de entender la chica, qué es lo que le gusta a la chica. Exactamente. Entonces, si es que nosotros queremos ganar dinero, generar riquezas, no solamente de manera egoísta, sino para poder contribuir a la sociedad, también tenemos que entender muy claramente cómo funciona el dinero, cómo funciona la economía. Y esa parte de conocimiento creo que hay que desarrollarlo desde niños de alguna manera. Y finalmente tenemos la conciencia tecnológica, que es una de las partes más importantes. Acá en Ecuador se enseña mucho a utilizar la tecnología, pero se limita mucho a crear enseñanzas de cómo puedo utilizar la tecnología para ser más productivos. ¿Sí? Y especialmente también lo que es importante, cómo puedo utilizar la tecnología para crear nuevos tipos de tecnología, que eso es bastante limitado acá en el país. Entonces, resumiendo un poco a mi criterio, hay que elevar el nivel de conocimiento, la variedad de conocimientos, pero también la profundidad, es decir, más exigencia en el estudiantado de que tiene que elevar sus niveles de conocimiento y segundo, elevar estos tipos de conciencia, la conciencia política, la económica, la social y la tecnológica. Bueno, te cuento que aquí culturalmente ese tema del dinero, creo que tenemos toda una tradición de lucha política muy ligada a la izquierda, que no digo que esté mal, pero sí, el problema sí es la radicalización de las posturas, no la izquierda o no la derecha en sí mismo, sino la radicalización. Toda esa radicalización cuestionó durante mucho tiempo el capitalismo como un sistema que nos llevaba a la debacle, ¿no? Entonces la democracia capitalista, y eso finalmente rindió sus frutos. No valoramos la democracia y aquí estamos, sin democracia, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese contexto, el dinero fue mal visto porque era visto como el dinero para explotar. Todavía se habla, penosamente todavía se habla, dices que eso es un pensamiento mercantil. Entonces, como el mal, el dinero es del mal. Exactamente. ¿Verdad? Entonces me parece que ese impedimento cultural nos impide dar mayor educación, mayor salud, proteger el ambiente, porque para todo se necesita dinero. ¿Qué dices tú? Pero esa parte es muy importante indicar, o sea, nosotros tenemos una concepción del dinero un poco negativo, porque no existe la conciencia social, lo que había indicado. Si es que yo tengo una empatía por la sociedad, por mi vecino, si es que siento una responsabilidad social, supongamos que yo gano mucho dinero y obviamente no trato de utilizar todo ese dinero solamente para mi bien, sino que yo lo reproduzco para la sociedad.
sociedad, obviamente genera un círculo virtuoso del flujo del dinero. Pero el capitalismo de alguna manera exagerado ha hecho que los ricos se vuelvan más ricos, la gente pobre no pueda encontrar las oportunidades y esto genera digamos, sentimiento negativo hacia el dinero. Hay una cosa cultural coreana que a mí me gusta mucho, que también se lo podría aplicar acá. El pollo frito. El pollo frito también me gusta mucho. Soy fan del pollo frito coreano. Pero además del pollo frito también está el término de uri. Uri en coreano significa nuestro, nosotros. Entonces nosotros solemos explicar las cosas o expresar cierto tipo de situaciones con el término de uri. Por ejemplo, acá en Ecuador es muy común decir, este es mi carro, esta es mi universidad, esta es mi esposa, este es mi hijo, este es mi biblioteca, este es mi programa radial. Pero en Corea normalmente nosotros nos explicamos con el uri, con el nosotros, con el nuestro. Entonces decimos, este es nuestro carro, este es nuestro programa radial, es nuestra universidad. Inclusive cuando uno presenta a su esposo o a su esposa, a veces suele utilizar la expresión de uri esposo, nuestra esposa. Obviamente no es nuestro esposo, no es nuestra esposa, es mi esposo, porque obviamente es una sociedad monógama también la coreana. Pero es una expresión para indicar que la persona no es simplemente está casado con la otra persona, sino también es un actor de la sociedad y tiene esta responsabilidad social. Entonces, cuando existemos, en caso de Corea, existe algún problema social como gobierno o como institución, como país, los coreanos se unen porque desde pequeños expresamos el uri. Nosotros somos una sola población, un solo país, y cuando hay un pequeño problema nos unimos para tratar de sacar de ese problema. Los coreanos no significa que no hablemos mal de los gobernantes del país, o sea, todo el mundo habla. Existen inclusive términos como Hell Joseon, que significa infierno Corea, o sea, Corea infierno. Pero obviamente la gente habla de eso, pero cuando nace un problema dentro de Corea, la gente se une y trata de buscar las soluciones para sacar adelante los problemas que se tienen en ese momento. Y eso es lo que llamo como conciencia social. Y eso no significa que no se deba ser crítico con el capitalismo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque tampoco estamos en esa onda. Me quedo pensando, ¿a qué te refieres con nivel de conocimiento? ¿Sí? Porque nosotros aquí en Ecuador, cada vez que tenemos algún problema, hay que poner, tenemos algún problema con la sexualidad, hay clases de sexualidad, nos falta emprendimiento, entonces clases, tenemos una materia de emprendimiento. Exactamente. Sí, no sé, nos falta inglés, más clases de inglés. Pero necesitamos quichua también para clases de quichua. Y incluso se llegó a proponer clases de cultura vial. Es decir, tienes tú, casi venía el policía y te enseñaba a cruzar las calles, ¿no? Entonces, como que la solución está allí, pero me parece es un extremo. A mi criterio, bueno, puede que mi opinión sea muy limitada, pero yo creo que existen dos falencias en la educación. La primera es en la profundidad de conocimientos. O sea, nosotros aprendemos acá muchas temáticas, pero no con la profundidad suficiente. Y obviamente eso se debe a diferentes tipos de políticas que han aparecido en los últimos años. Bueno, puede que me corrija si estoy equivocado, pero últimamente en los colegios crearon políticas para que le dé una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad para que los niños puedan pasar de año en los colegios. Lo cual significa que le está diciendo a los niños, puede que no te esfuerces ahorita, te va a dar una segunda oportunidad, puede que no te esfuerces en esta segunda, igual te va a dar tercera oportunidad. Y esto genera una cultura en la mente de que yo no tengo que esforzarme en la primera, o sea, no tengo que dar mi 100% en cada una de las asignaturas, elevar el nivel. Es decir, si es que nosotros elevamos la dificultad de los exámenes, es decir, pero también le damos la motivación de por qué ellos tienen que estudiar eso, obviamente se va a elevar el nivel de conocimiento. Y eso es lo que falta. La vara se ha bajado en el nivel de conocimiento. Yo creo que hay que subir. Bueno, sí. Esa es la primera parte. La segunda parte es que la educación no está siendo aplicada. O sea, no nos están enseñando cómo utilizar la aplicación. Usted indicaba la educación vial. Entonces nos enseña cómo comportar las vías, cómo están los semáforos, cómo están funcionando, digamos, las veredas. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo es que tenemos la vereda peatonal y todos sabemos que la vereda peatonal es una vía de doble vía, o sea, las personas tienen que caminar por el lado derecho. Pero si es que viene un grupo de personas conversando, de 3 o 4 personas y está cubriendo toda la vereda y viene una persona sola acá, y estoy casi seguro que más del 90% de las ocasiones de ellos no se mueven, simplemente vienen caminando. Yo tengo que bajarme de la vereda y tengo que volver a subirme de la vereda. O pasar así de lado, rozando como si fuera moto. Exactamente. Entonces, no es porque ellos sean malos. Si ellos tienen en su cabeza el conocimiento de que eso obviamente tiene que hacerse a un lado porque viene una persona al frente y tiene que pasar también caminando por la vereda. Simplemente es porque no le han enseñado cómo aplicarlo en la sociedad.
O sea, hacer ejercicios prácticos, por qué esto es importante, porque esto puede molestar al otro, porque tiene que generar orden en la sociedad. Nosotros sabemos que están los semáforos para peatones, pero la gente se cruza en rojo. Es muy común ver ese tipo de cosas. Tenemos puentes peatonales y por la pereza de subirnos en el puente peatonal pasamos cruzando, digamos, por los peligros que existen. Entonces, el conocimiento existe. Pero obviamente por la exigencia que se da en la educación o por la practicabilidad que se le da en la educación, no lo estamos aplicando adecuada. Y eso creo que son una de las dos falencias que tenemos que ha hecho que nosotros no podamos innovar en muchas áreas acá, a pesar de que tenemos mucho potencial. ¿Qué pasa en Corea si es que no apruebas un examen, un trabajo o algo así? Si no aprueba, no aprobó. ¿Pero repites el año? Sí, o sea, el nivel de repetición es bajo también en Corea, pero el nivel de exigencia es extremadamente alto. Es decir, las personas que quieran ser los mejores estudiantes en las clases tienen que pasar una cantidad de estudios extremadamente grande. El ejemplo coreano a mí tampoco no me parece el mejor ejemplo, porque obviamente el caso coreano, por la exigencia exagerada que existe en la parte de académica, el nivel de suicidio juvenil es el más alto del mundo. Siempre nos estamos peleando el primero o el segundo. Y creo que siempre ganamos el primer lugar. Entonces, la exigencia es demasiado alta. Pero acá en Ecuador también, si lo comparamos con Corea, es demasiado bajo. Entonces, hay que encontrar un punto intermedio en donde no se le estrese tanto a los estudiantes, pero sí tener un estrés positivo. Porque hay un punto en donde uno puede tener un estrés, en donde le permiten superar ciertos tipos de objetivos que pueden pasar. Y eso genera también, digamos, sentimientos agradables cuando uno logra superar cierto tipo de problemas en la parte académica. Uno dice, en esta parte de matemáticas como que lo veo muy difícil, pero si le pongo un problema demasiado alto, esta persona se va a decepcionar y no va a querer estudiar matemáticas. Pero si yo entiendo más o menos el nivel que tiene, le pongo una dificultad un poquito más alta, obviamente esta persona con un esfuerzo adicional puede superar esto, y esto genera obviamente un sentimiento muy positivo de superación, inclusive de querer seguir aprendiendo más cosas más hacia arriba. También la cantidad de tiempo de estudios acá en el país creo que es muy bajo a mi criterio. Deberíamos aumentar la cantidad de estudios, obviamente con las coordinaciones adecuadas para que sea un estudio, un aprendizaje integral. Pero bueno, sí, de acuerdo, pero ahí tenemos algunas dificultades, creo yo, prácticas, ¿no? Es decir, la gente pierde promedio 1 hora y media, 2 horas en el transporte público. Llega tarde. Hay muchas madres solteras que no tienen, no digo que en Corea no exista, ¿verdad? Pero sí, el tema del transporte público es muy deficitario. El tema de que mucha gente tiene que trabajar y para esas. Creo que hay ahí algunas dificultades que habría que tomar en cuenta. Pero sin embargo, estoy de acuerdo contigo en el tema de los posgraduantes, de la gente de maestrías, ¿no? Cuando yo seguí la maestría, yo hice un cálculo haber leído 70 libros en los 2 años de maestría, entre fragmentos, capítulos, libros, ¿verdad? Y eso ha bajado mucho, porque hay mucha presión social de los profesionales, de los jóvenes, ¿no? Que les cuesta mucho leer, que no entienden el libro, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema también de volver al texto, volver al libro, a aceptar ese esfuerzo de que tienes. Yo no dormía, o sea, la maestría no dormí, en el doctorado no dormí. Sí, pero ahora queremos dormir. Sí, en ese aspecto sí me gustaría comentar 2 cosas. El primero es cómo nosotros utilizamos el tiempo adecuadamente, el tiempo disponible que nosotros tenemos. Usted indicaba las diferentes dificultades que tenían, por ejemplo, la madre soltera, la gente que tiene recursos económicos limitados. ¿Me tratas de usted porque yo soy mayor que tú? Ten cuidado. Ten cuidado. Creo que es una costumbre que suelo tener de alguna manera por la cultura coreana, ¿sí? Pero como te estaba indicando, bueno, existen estas limitaciones, por ejemplo, de la gente que tiene, digamos, una clase económica un poco media hacia baja, obviamente que tiene dificultad de transportarse, pero por ejemplo, que yo sí me considero de la clase media alta, sí, yo no tengo carro, por ejemplo, y a propósito no tengo carro. ¿Por qué? Porque yo quiero aprovechar el tiempo muerto que tendría si es que manejo mi carro. Por ejemplo, para venir a esta entrevista me vine en bus. Entonces, mientras venía en bus, yo que se lo suelo llamar como carro autónomo, porque puedo ir durmiendo, descansando, puedo venir chequeando algún libro, puedo chequeando algún video que sea educativo. Entonces, yo aprovecho todo ese tiempo que estoy transportándome
digamos, en el transporte público. Entonces, uno, si es que tiene un poco, no creatividad, sino simplemente un sentimiento básico, un sentido básico de cómo yo puedo aprovechar ese tiempo muerto, o sea, se puede generar muchos tipos de cosas. Y es cierto, en el carro, si manejas automóvil, no puedo. Audiolibros. Puedes escuchar audiolibros. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo hice mi pregrado, lo hice en el bus, ¿no? Yo leía novelas, a veces me gusta mucho la literatura, ¿no? Pero el pregrado, los libros los sociológicos, los leía en el bus, ¿no? Así llegaba a la casa en paz. Cierto. Bueno, pero sí creo que es importante entender el rol de la convivencia en todo esto, ¿no? Porque, y por eso insisto, es la importancia del transporte público por un sistema social. Si vos te sientas en el transporte público, te quedas dormido y despiertas así en la mochila. Ese también es otro problema. O sea, no puedes dormirte, y si es que estás de pie apretado en un bus sin espacio, tampoco puedes leer. Exactamente. Entonces creo que es esta suma de conciencias que decías tú. Bueno, para finalizar este primer segmento, quisiera preguntarte algo que me interesa mucho, porque siempre estamos hablando del sector urbano, ¿no? Entonces, nadie pregunta sobre el sector rural, ¿verdad? Y a mí eso me interesa mucho, porque tenemos acá un penoso líder indígena. Digo lamentable, penoso, porque, es decir, hay todo una insistencia por la lucha política, pero no está en el discurso el tema tecnológico, ¿verdad? Y eso me parece que en el sector rural, en las condiciones de desarrollo tecnológico que tenemos, es que es una locura no tomarlo en cuenta frente a la pobreza. Supongo que ya conoces la Sierra Central, ¿no? Entonces tú ves, si vas por la Sierra Central, ves unos paisajes maravillosos, ¿no? Una cosa increíble, ves a la gente con esa amabilidad, con esa fuerza, y les ves con unas chalinas que les llamamos aquí, unos ponchos muy ligeros, en unos fríos desoladores. Se ve la pobreza, y uno no entiende cómo podemos tener pobreza en el sector rural. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, en esa parte, o sea, yo siempre suelo decir, Ecuador está lleno de posibilidades. Existen dos recursos que realmente es impactante acá en el Ecuador. Primeramente, los recursos naturales. Tenemos 4 regiones climáticas realmente muy bien identificadas y muy cercanas. Exactamente. Un sistema ecológico realmente maravilloso que cualquier país en el mundo realmente envidiaría. Tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos plata. Como yo suelo decir, usted se va al campo, a la costa, usted se come un mango, tira un pepa del mango y ahí aparece un palo de mango, como solemos entre comillas los costeños. Claro. Entonces, obviamente, existe una riqueza extremadamente grande, pero no se lo está aprovechando de una manera adecuada a través de la tecnología, porque podría ser mucho más productivo. Y el segundo, como les había indicado antes de entrar a este programa, la capacidad de los seres humanos que acá en el Ecuador hay un potencial intelectual, digamos, capacidad intelectual acá en Ecuador que es realmente brillante. Es extraordinaria la gente ecuatoriana, pero no se combinan estos para poder salir el desarrollo. Ahora, ustedes hablaban de la ruralidad. Podemos comenzar con cosas tan básicas, por ejemplo, de implementación tecnológicas en las industrias tradicionales en las zonas rurales. Tenemos la agricultura y la ganadería. Podemos trabajar con sistemas de smart farming, por ejemplo, hacer implementación de este tipo de tecnologías que no son extremadamente complejas. Obviamente habría que tener el apoyo del gobierno de cierto tipo de sectores para comencemos a fomentar. Por ejemplo, en la visita que tuve en Israel, ellos tienen tierras realmente muy difícil de hacer crecimiento de la parte agrícola. Eso el riego por goteo, exactamente, no existe mucha agua. Entonces ellos superaron a través de la tecnología y están produciendo una gran cantidad de cosechas agrícolas, inclusive exporta agua filtrada, obviamente, a los países vecinos y tiene un poder político basado en esa agua que ellos han creado a través de la tecnología. Entonces, si es que nosotros comenzamos a aplicar la tecnología en las zonas rurales, en las industrias que existen en este momento, yo creo que la productividad podría crecer de manera bastante grande, inclusive las riquezas podrían generar de una manera increíble. La otra parte es que también nosotros muchas veces discutimos acerca de los conocimientos que vienen de los países desarrollados, pero las comunidades indígenas o las diferentes comunidades que nosotros tenemos acá en el Ecuador, que son muy variadas, tienen muchos conocimientos ancestrales que se podría aplicar en la modernidad, pero nosotros no tratamos de rescatar todo ese tipo de
digamos, tecnologías. Por ejemplo, nosotros tratamos de utilizar ChatGPT, utilizamos Gemini, utilizamos Cloud, utilizamos diferentes tipos de inteligencia artificial que han realizado la mayoría de los casos con aprendizajes en idiomas que nosotros conocemos y que son populares a nivel mundial. Pero yo no creo que, bueno, yo no conozco Quichua, así que no le he podido hacer preguntas de Quichua, de cultura indígena, pero yo no creo que tenga un aprendizaje muy adecuado acerca de ello. ¿Qué significa? Que mientras más personas comienzan a utilizar esta tecnología, las culturas indígenas, las culturas de las diferentes poblaciones, que nosotros, nacionalidades que se le llaman acá, puede irse perdiendo. Entonces, ¿por qué las academias, las empresas no comienzan a crear inteligencia artificial y tecnologías para que se mantenga la cultura, los conocimientos ancestrales, y por qué no comenzamos a utilizar este tipo de conocimiento que son muy buenos en muchos casos para las aplicaciones de las tecnologías modernas? Entonces creo que esos dos tipos de etapas, utilizar la tecnología que existe en el mundo moderno, aplicar en las culturas y en las, digamos, industrias tradicionales para mejorar la productividad y generar más riquezas para estas poblaciones, y también utilizar los conocimientos que se tienen estas nacionalidades utilizando la tecnología para que se vuelva más masiva y sea distribuido a la mayor cantidad de población, son políticas que se debería tomar acá en el Ecuador para que se puedan mejorar estas comunidades y tengan más presencia en el mundo globalizado. Y ahora es posible. Me haces pensar que en la época del COVID, en la reclusión que pasamos, ¿no? En muchas comunidades indígenas no se vacunaron, ¿no? Y claro, hubo decesos, hubo muertos, pero no tanto como se pensaría, ¿no? Y una de las cosas que decían los líderes, los buenos líderes indígenas, ¿no? Era justamente eso, ¿no? Que en sus comunidades utilizaban medicina ancestral, ¿verdad? El eucalipto, por ejemplo, ¿verdad? Y ya hubo mucha discusión de que eso no iba a proteger, no iba a sanar, que no estaban las vacunas. Sin embargo, ahí están las comunidades rurales. Y pienso, ¿no? Ahora con la tecnología que tenemos, con la inteligencia artificial, se podría codificar más fácilmente. Sí, exactamente. Eso me hace recordar un proyecto, o sea, por ejemplo, COICA, que es la agencia de cooperación. COICA es la agencia de cooperación internacional de Corea. Sabe que Ecuador es muy biodiverso, entonces está apoyando en un proyecto a través de la INABIOS acá en Ecuador de tratar de recolectar todas las semillas de las especies raras que solamente existen en Ecuador y hacer un análisis genético. Es decir, aquí me suena esto un poco raro, o sea, en vez de que Ecuador mismo proponga este tipo de proyectos que se interesen más en su naturaleza y qué tipo de beneficios podemos generar y descubrir nuevos tipos de posibilidades con los recursos que tenemos acá, más bien son los países extranjeros que toman más el interés en el Ecuador para realizar este tipo de proyectos. Entonces aquí existe una incoherencia de que nosotros acá en Ecuador, bueno, suelo decir nosotros porque yo siento de corazón ecuatoriano y siempre expreso de esa manera, pero acá en Ecuador, nosotros muchas veces no valoramos lo nuestro, tratamos de valorar más lo extranjero y pensamos que lo extranjero es mejor. Y eso no creo que sea tan cierto. O sea, y obviamente Ecuador está en capacidad de competir en muchos aspectos, especialmente en la parte de biotecnología. O sea, tenemos una capacidad bastante grande, un potencial grande que podamos desarrollar. Entonces, mencionando esto de acá, que nosotros tengamos que esperar que organizaciones extranjeras primeramente tomen la iniciativa de llevar este tipo de proyectos y no lo hayamos hecho hasta ahora internamente, es algo que debemos reflexionar. O sea, las iniciativas deberían nacer acá. Obviamente, si es que no tenemos recursos, ahí sí pedir a las organizaciones internacionales que nos apoye, pero la iniciativa debería nacer en el Ecuador y no de organizaciones extranjeras. ¿Cómo es el término que dijiste que de nosotros? URI. El URI. Lo que pasa es que no tenemos el URI. Que una sociedad polarizada no puede tener un URI, porque hay un URI frente a otro URI. Entonces esa confrontación no nos permite pensar en todos, ¿no? Y eso es justamente este problema de lo político en lo rural, ¿no? Hubo un cambio de política que los primeros levantamientos eran en función del contexto, ¿no? De la comunidad. Pues se ha ido separando eso y creo que perdimos el URI. Justamente. Sí. O sea, la conexión entre las personas, la conexión entre las diferentes regiones es algo muy importante. En caso de Corea también hay divisiones. Por ejemplo, ciertas provincias no se llevan bien con otras provincias, como aquí pasa con los costeños. Es humano. Ahorita, por ejemplo, con el problema del presidente coreano en este momento, ahorita hay una división bastante grande de los extremos derechas, de los extremos izquierdas. ¿Ya lo destituyeron? No todavía.
O sea, ¿no? está esperando la resolución del Corte Constitucional. Esperemos que haya de una respuesta en las próximas semanas para que se calme todo este trajín que estamos teniendo en Corea. Y fue básicamente por una mentira, ¿no? Fue por bueno, él está obsesionado, el presidente está obsesionado que hubo fraude electoral, entonces para poder descubrir este fraude, él puso la ley marcial, puso a distribuir los militares. Y obviamente la población coreana, que tiene un trauma de las dictaduras anteriores, inmediatamente salieron a las calles para que no permitir eso. Y obviamente eso se retractó en menos de 24 horas. Pero obviamente muchos de los asambleístas y mucha de la población coreana piensa que eso fue anticonstitucional, porque la ley marcial solamente se puede dar cuando estamos en estado de guerra o en condición de estado de guerra, y supuestamente no lo estamos. Entonces, bueno, no me gustaría dar una opinión personal crítica de la política, pero ahorita está un poco dividido el país. Ahora, la división, a mi criterio, no es un problema, porque obviamente cada uno puede tener una concepción generalizada, pero el problema es que cuando esto destruye al país. Ahora, si el día de mañana aparece un problema mucho más importante que de alguna manera pueda afectar a Corea, yo estoy muy seguro, totalmente seguro, que la extrema derecha y la extrema izquierda se va a unir para dar solución a ese problema. En cambio, en algunos países latinoamericanos no pasa eso. No, en el caso del Ecuador pasaría todo lo contrario. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando ustedes pasa no un van problema, a poder resolver ese problema. Ese es el problema. Cállense. Ese es Nosotros el problema. vamos a encargar. Ese es el problema. Por ejemplo, eso pasó. Podemos poner un ejemplo súper específico. Acá en el Ecuador tengo entendido que el gobierno de Yamil Mabuá tuvo el feriado bancario. Y obviamente ahí perdieron muchas personas sus ahorros, algunas personas recuperaron, pero ya un valor totalmente devaluado, etcétera, etcétera. En Corea pasamos algo similar. Sí, pasamos obviamente con problemas económicos, tuvimos que pedir al Fondo Monetario Internacional un préstamo grande, obviamente ellos siempre ponen condiciones, tuvimos que aceptar sus condiciones, pero en Corea pasó una cosa diferente. En Corea la gente dijo, wow, ¿realmente estamos mal económicamente? Sí. Tuvimos que pedir ayuda extranjera y aceptar las condiciones, nos topó en el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a hacer? No tenemos dólares, no tenemos activos que se pueda negociar en el mundo global, como sería el oro. Entonces la gente dijo, oye, tenemos que entregar nuestro oro, entregar nuestros dólares al gobierno para que podamos salir rápido de esta crisis. Y la gente comenzó a donar. O sea, llevaba su oro. O sea, en Corea hay una tradición bastante interesante, es que en el primer cumpleaños de un niño le entrega un anillo de oro, le regala un anillo de oro con la finalidad que cuando realmente tenga problemas económicos, que sea el último recurso para que lo venda y tenga algo de dinero, porque si le entregan dinero se lo puede gastar fácilmente. Entonces hay una tradición medio interesante. Entonces la mayoría de las familias tienen un anillo de oro de los niños. Y la gente donaba ese anillo de oro para que salgamos de la crisis antes. Entonces el gobierno dijo, ¿sabes qué? No puedo aceptarte esto gratuitamente, te voy a entregar un bono del Estado para que cuando estemos mejor puedas cobrarlo. Y la población se negaba, porque tú estás cambiando la deuda externa con una deuda interna. Y nosotros lo que queremos es salir de esta crisis económica, ¿sí? Y para salir de esta crisis económica, cambiar, obviamente, deuda externa con deuda interna no cambia la situación. Entonces queremos donar. Y la gente mandaba anónimamente, iba anónimamente a hacer depósitos para poder salir de la crisis. Entonces salimos muchísimo más antes de lo que la gente esperaba. Tengo entendido que fue en 3 años que salimos totalmente de la crisis, pagamos totalidad de la deuda que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional. Y tengo entendido que inclusive está registrado en el récord Guinness de un país que salió más rápidamente de una crisis económica. Bueno, por ahí quiero decir que mucha gente, la audiencia estará pensando, es que claro, por eso es un país desarrollado. Y creo que es al revés, ¿no? Es un país desarrollado porque la gente se comporta así. Exactamente. Sí, porque si no es de ese menosprecio, ¿no? Y no es así, podemos cambiar. Es decir, es como tú dices, tenemos mucha riqueza y lo que hay que hacer es un poco más de Uri. Y con eso vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Tecnomúsica y Tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Bueno, esto que voy a leer lo tomé de una publicación de The Guardian del 2010, imagínense el 2010, y dice: Cope, este es el autor que les voy a mencionar, desarrolló un pequeño motor analítico capaz de añadir algo de aleatoriedad a la previsibilidad. Experimentos en inteligencia musical. Se convirtió en EMI, este experimento, ¿no es cierto? Con suficiente obra de un compositor, EMI podía deconstruirle, identificar elementos distintivos y recombinarlos de nuevas maneras. Un día Cope pulsó un botón en EMI, salió a comprar un sándwich y al regresar su creación, adicta al trabajo, había producido 5.000 corales originales de Bach. Originales, o sea, no existen. En 1993. De Bach. En 1993, Cope lanzó un álbum, Bach by Design, y esperó la respuesta. Los críticos la acabaron, dijeron que no tenía alma, que eso era un desastre, ¿verdad?
Sin embargo, él siguió adelante y más adelante David Cobb pasó de Emily, que es su primera IA, a Emily Howell, que era, me parece que el nombre de su mamá, y avanzó en un siguiente álbum. Vamos a ir la primera canción de Emily Vivaldi y la siguiente de su álbum From Darkness, Fuga. Así que, Tito, rueda tape, la primera, por favor. ¿Qué les pareció? O sea, es Vivaldi, ¿no es cierto? Sí. Es Vivaldi. Creo que si viene Vivaldi saldría un poquito enojado. O sea, ¿qué les pasa? Y vamos a escuchar la segunda canción. Por favor, en este momento, rueda tape. Gracias. Bueno, David Cobb dice que las sensaciones que experimentamos al escuchar música son algo nuestro, o sea, no está en las notas musicales, somos nosotros los que experimentamos. Así que finalmente la inteligencia artificial puede hacer lo que quiera, pero es el ser humano el que lo va a disfrutar. Sí. Sin embargo, a partir de todo esto, en esta parte de la entrevista me puse a pensar en los sentimientos, ¿no? Y antes de ir a los sentimientos de la inteligencia artificial, quería ir por tus sentimientos. Hablemos un poco de ti. ¿Eres casado? ¿Tienes perro, gato, hijos? Bueno, me encantan los perros. Tengo una pareja. ¿Una pareja de perros? ¿O? No, una pareja femenina humana. ¿Coreana? Sí, coreana. Sí. ¿Y está allá? Ahorita está aquí en Ecuador, ya. Está en Ecuador, pero está pasando un tiempo acá en Ecuador, está pasando un tiempo allá porque está haciendo un tratamiento médico y obviamente la tecnología médica está más avanzada en Corea y obviamente los costos son mucho menores por el tema del seguro social del gobierno estatal. Entonces obviamente está haciendo ese viaje, una parte de acá en Ecuador, una parte allá en Corea. O sea, como sea, me encantan los perros, amo los perros, pero últimamente se me hace muy difícil cuidar los perros por tantos obligaciones laborales que me he comprometido, porque la idea es trabajar con la gente joven, como les había indicado antes de entrar a la entrevista, tratar de cambiar el chip de los chicos para que entiendan que ellos tienen mucho potencial y si es que dan un poco más de esfuerzo, un poco más de dedicación y un poco más de disciplina, realmente puede alcanzar los sueños que ellos realmente se planteen. Entonces estamos trabajando en esa parte de ahí. Sí, desde la perspectiva familiar, obviamente trato de pasar mucho tiempo con la familia. ¿Tienes hijos? No. No ¿Y tengo piensas tener hijos? Esa es una pregunta muy difícil de responder. En este momento, bueno, mi planificación es no tener hijos. ¿Sí? No me siento tan responsable para poder criar hijos. Yo considero que ser padres es una responsabilidad extremadamente grande. No simplemente es de nacer y que ellos crezcan solo. Creo que ellos necesitan, especialmente en sus etapas iniciales, darle todo el cariño, toda la guía adecuada para que ellos puedan desarrollarse adecuadamente. Y no sé, no me siento tan responsable ahorita, tan maduro como para tomar ese reto. Tal vez ¿Cómo en algún se llama momento, tu esposa? Se llama, bueno, acá en Ecuador le llaman Linda. Es un nombre que pusieron sus compañeros cuando estudiaba español acá en la Universidad Católica. Entonces le pusieron ese nombre. Entonces yo le suelo llamar también Linda a ella. Sí. y Linda aquí es algo muy bonito. Sí, belleza, Linda. Exactamente. Y le agradezco mucho a las personas que le pusieron ese nombre. Para mí es Linda hermosa. Entonces sí, me gusta mucho el nombre. Bueno, un saludo a Linda desde aquí. Acabamos de recibir la confesión de que no está preparado. Eso hay algo que discutir ahí en casa muy pronto. Bien, justo ese tema, ¿no? Con todo lo que enseñas, ¿no? Que hay mucha maravilla, pero también hay mucho dolor detrás, ¿no? Muchas dificultades. La inteligencia artificial está
no solo va a sustituir trabajos y crear otros nuevos, sino que está cuestionando qué es el ser humano en este mismo momento. Así que, ¿cómo te sientes ya cuando estás con ella? Sí, o sea, la tecnología está cambiando mucho la forma de vivir de las personas. Inclusive últimamente con los avances de la tecnología, mucha gente inclusive se siente asustada por el tema laboral, piensan que le va a quitar todos sus puestos de trabajo. Puede que ocurra, puede que no ocurra. Bueno, estaba leyendo el informe del reporte del futuro del trabajo publicado por el Foro Económico Mundial. Ellos hacen una proyección más o menos de cómo va a cambiar el campo laboral de aquí a 2030 en 5 años y está basado en la encuesta de 1000 empresas alrededor de 55 países. Y ellos llegan a la conclusión de que por lo menos en los 5 siguientes años la cantidad de trabajos que van a eliminarse por la tecnología es menor a la cantidad de trabajos que van a aparecer gracias a la tecnología. Lo que sí va a cambiar un poco es qué tipo de empleados qué tipo de empleos van a comenzar a aparecer, que está más correlacionado a la parte, digamos, de la tecnología. Sí, programación, la gente que son especialistas en IA, creación de robots, etcétera, etcétera. Y los trabajos que van a ir desapareciendo un poco está ajustado un poco a los procesos repetitivos que tenemos en la parte administrativa, ¿sí? Entonces, ahí sí hay que tener como un poco de preocupación las personas que estamos haciendo tareas repetitivas y que de alguna manera sí se va a comenzar a generar una dinámica en el campo laboral. En los países en vía de desarrollo, como es el caso del Ecuador, el nivel de afectación va a ser mucho menor. Eso también indica algunos de los estudios que fue generado por el Fondo Monetario Internacional con la Organización Internacional del Trabajo. Indica que más o menos del 22 al 23% de trabajo van a verse afectados. No eliminado, pero verse afectado en algo. Pero comparado con lo que pasa en países desarrollados que llegan a los 50-60%, es mucho menor. Pero eso tampoco no es de alegrarnos, porque eso significa que estamos teniendo más brecha digital con otros países. Eso te iba a decir. Exactamente. Significa que mucha gente va a mantenerse en sus tipos de trabajo. Exactamente. Por eso eso tiene eso tiene fecha de caducidad también. Lo que significa es que tenemos un tiempo para poder prepararnos. Sí. No que nosotros vamos a salir bien. Exactamente. Pero entonces en esa preparación yo sí creo que tiene que haber un equilibrio de aprender nuevos tipos de herramientas tecnológicas, aprender acerca de la inteligencia artificial. Y no solamente inteligencia artificial, sino todas las herramientas y habilidades que se requieren en la parte de esta era. Que se habla, por ejemplo, la Fundación de las Habilidades del Siglo XXI indica 4 habilidades muy importantes. Uno que es la parte de la creatividad. Cocina, corte y confección, mecánica, automotriz, ¿sí? Que sería, en este caso, la creatividad, sería la parte del pensamiento crítico, la parte de comunicación y la parte de colaboración, que son las 4 habilidades que ellos indican que es necesario en la era de la tecnología avanzada en este momento. Te tengo una pregunta fuerte claro. Que es importante yo creo que es una pregunta para Latinoamérica en general, ¿no? Y es esto de pensamiento crítico, porque la tradición, no me gusta la palabra, o sea, me encanta la palabra, pero no es como que aquí el espacio, pero la tradición epistemológica, es decir, cómo se ha pensado la palabra desde la ciencia, viene desde la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? Es decir, crítico es asumir una postura contra el sistema, ¿no? Desde el marxismo, eso es ser crítico, ¿no? El resultado es que cualquier cosa que suene a capitalismo no está mal de entrada, ¿no? Y no es que esté bien, pero no necesariamente todo está mal. Así que, ¿a qué te refieres con crítico? Sí. No hay que entenderlo desde la perspectiva filosófica, el criticismo, sino el pensamiento crítico. En ese sentido, lo que se habla es que no toda la información que nosotros recibimos lo recibamos como una verdad absoluta. Y eso está pasando. Por ejemplo, uno le pregunta a ChatGPT, Gemini, oye, dime acerca de cierto tipo de temáticas. Y te da una información y la gente dice, wow, el ChatGPT lo está diciendo. O sea, claro, lo aceptamos como una verdad, es que y no hacemos una validación. Además, exactamente. Entonces, pero nosotros no buscamos si es que esa fuente de información es totalmente correcta y segundo, si es que tiene la calidad de información adecuada. Hay que recordar que las inteligencias artificiales aprendieron de los datos que se encuentran en Internet. Y si uno busca en Internet hay informaciones totalmente correctas, hay informaciones parcialmente correctas, pero también hay mucha información que son totalmente incorrectas. Y hay idiotas. Exactamente. Entonces, obviamente la respuesta que uno puede dar a la inteligencia artificial, a pesar de que haya hecho un fine tuning, a pesar de que haya hecho un filtrado adecuado de la información, existe una posibilidad también, aunque sea pequeña, que sea información falsa. Entonces, la primera parte del pensamiento crítico es pensar con criticidad la información que estoy recibiendo, hacer una validación adicional basada en la experiencia. Y el segundo es generar un objetivo hacia el pensamiento, es decir,
Eso pasa normalmente en la educación de los niños. Le enseñan matemáticas, le enseñan física, le enseñan química y se aburren. Se le dice la ley de Newton, sí, chévere, la ley de Newton, pero no sabe para qué lo quieren utilizar, en qué se debe utilizar esto. Claro, puedes usarlo en la pareja, ¿no? La ley de acción y reacción. Te doy un chirlazo y vas a ver cómo reaccionas. Entonces hay un ejemplo que a mí me encanta darlo en una escuela de Corea. Entonces ellos se recibían a través de botánica, lo que es la fotosíntesis, cómo se crecen los árboles, las plantas, etcétera, etcétera. Entonces para que ellos puedan tomar interés acerca del conocimiento, lo que hicieron crear un huerto, para que los niños de la escuela críen ese huerto. Pero no terminaba ahí, sino que el crecimiento de las verduras, de los vegetales que crecían en ese huerto, lo donaba a un asilo de ancianos y lo hacían personalmente los niños. Entonces cuando ya crecían, los niños cortaban eso y llevan a un asilo de ancianos y ellos cocinaban con eso y le daban a los ancianitos. Entonces ellos veían que su trabajo que se realizaba dentro del huerto llegaba a una persona final y se sentían muy felices que estaban contribuyendo a la sociedad. Entonces ahora, los chicos, ¿qué es lo que comienzan a pensar? Wow, tengo un objetivo, ¿sí? ¿Por qué quiero crear esto de acá, los huertos? Y para poder criar bien los huertos tengo que tener conocimientos de botánica. Y ellos comenzaron a estudiar mucho más profundamente cómo pueden mejorar la productividad de su pequeño huerto. Inclusive algunos chicos comenzaron a pensar, a ver qué tipos de dispositivos electrónicos podíamos poner acá para que sea automatizado. Bajemos nuestros esfuerzos, pero podamos crecer más cantidad de plantas. Entonces a eso me refiero con pensamiento crítico. Es decir, tener los conocimientos está bien, pero ¿por qué lo quiero utilizar? ¿Cuál es el objetivo crítico en la cual yo quiero aplicar ese conocimiento? Y esa es una de las habilidades que debemos desarrollar. Y leer. Y leer, exactamente. Y leer. Es que el libro sigue sin ser superado. Y incluso los papers son tan valiosos porque tú encuentras papers con la síntesis humana, es la nueva moda, y yo creo que es una moda valiosa, ¿no? Pero detrás de los papers están los libros. Sí, y eso me parece que es clave para seguir en esto. Sí, y eso concuerdo totalmente. Acá en Ecuador la habilidad o la costumbre de leer libros es extremadamente bajo. O sea, la mayoría de los estudiantes que tengo en la universidad le pregunto ¿cuántos libros han leído los últimos 5 años? Y no se pasan de esta, o sea, en su totalidad. Y la mayoría de los libros que leyeron era por obligación en los colegios en la materia de literatura. Pero el viejo y el mar. Entonces muchos de los estudiantes me indican, pero si es que en internet está todo, ¿por qué tengo que leer libros? Pero son dos conocimientos totalmente diferentes. Los conocimientos que nosotros encontramos en la mayoría de los casos en internet son conocimientos ligeros. Esos conocimientos superficiales que es fácil de asimilarlo. Por eso que a la gente le gusta esto, porque es fácil de asimilar, pero no hay profundidad. En cambio, cuando uno coge un libro, una persona que escribe un libro no lo hace de la noche a la mañana, se basa meses, inclusive años, en el contenido que uno pueda generar. Entonces, cuando uno lee un libro, normalmente encuentra los conocimientos más profundos que pueda entregar a una persona, inclusive la historia de vida de una persona, lo cual yo no lo puedo encontrar en un video de YouTube, normalmente no lo puedo encontrar en un archivo de blog, en un contenido que podamos encontrar en internet. Entonces, tener esta mezcla, obviamente, de los libros y obviamente los contenidos en internet es una cosa que sí debemos crearlo como culturalmente acá, porque obviamente leer libros inclusive es divertido. Sí, sí. En cambio, en la educación acá lo ponen los libros como algo no tan divertido. Lo peor, es exactamente, porque le obligaron a leer cosas que no entendían desde el inicio. O sea, si es que nosotros nos comenzamos a leer, mi primer libro, supongamos, es, no sé, de la literatura griega, que están con términos extremadamente raros, que no son actuales, obviamente yo no voy a comenzar a querer los libros. Pero si desde niños, desde el jardín de niños, comienzo con libros de caricaturas o cuentos de niños, que realmente va a divertir, y luego voy avanzando, dependiendo de cómo voy creciendo en conocimientos, y le voy adaptando los libros adecuados a su edad, la gente va a comenzar a querer ir a las bibliotecas. Y es también el tema, ¿no? Porque alguien dice, no me gusta leer, ¿no? Y, no sé, le das un libro de camiones, de trailers, ¿no sé? Y dices, qué genial, déjame leer. Sí, es el tema también, ¿no? Hay gente que es muy específica y lee otras cosas y no. Yo tengo personas, amigos y amigas, ¿no? Que me dicen, es que no me gusta leer. Digo, a ver, déjame averiguar, le doy, no funciona, le doy ay, qué buen libro. Y es hasta encontrar el tópico adecuado. Exactamente. Entonces, uno también tiene que ir encontrando cuáles son los libros que le gusta, pero también si es que las personas comienzan a tomar este gusto de la lectura, también lo que se recomienda es que comience a leer cosas que menos le gusta, pero tampoco que no sea tampoco una cosa que sea tan opuesto a lo que le gusta.
Y la idea de leer variado es porque eso le permite abrir un poco su visión, ampliar un poco sus conocimientos, porque a veces también tener conocimientos muy limitados, tenemos una perspectiva muy limitada y podemos cometer el error de dar opiniones muy limitadas. Eso es ser crítico. Exactamente. Entonces, abrir un poco el espectro de conocimientos también es una cosa muy importante en esta era también. Lo lamento, pero así tenemos otro concepto de crítica y eso también es abrirse. Bien, vamos ya a la tercera sección y última de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora vamos a la discusión caliente, ¿no? Al tema final de esto. Y voy a mezclar un poco los dos temas, ¿no? Se hizo un análisis. Esto salió en la revista Nature por expertos de la Universidad de Zurich y del Hospital Universitario de Psiquiatría de Zurich. Analizó al ChatGPT-4, le hizo un test de estrés antes de que sea expuesto a noticias tristes, problemáticas de eso y después. Y resultó que el chat tiene estrés. Ya. Y que desarrollaron una especie de terapia antiestrés para el chat. Más allá de todas las implicaciones, esto nos lleva a pensar en algo que me parece muy, muy importante. Y yo no creo que el tema sea si es que chat siente o no siente. Yo no creo que esa sea la discusión, pues es una pérdida de tiempo de discusión. Me parece que la discusión importante es qué sentimientos va a desarrollar el chat o la inteligencia artificial, ¿no? Porque en la naturaleza tenemos muchas sensorialidades con sentimientos diferentes, ¿no? Es decir, vemos los mamíferos, vemos los insectos, vemos apegos en la naturaleza que son muy diferentes y que no están relacionados con nosotros. ¿Por qué no pensar que la AI va a desarrollar sus propios sentimientos, su propio tipo de emociones, y eso sí que nos cuestiona como seres humanos? Sí. El planeta de los simios casi. Sí. Bueno, en esa perspectiva, a mi criterio, hay dos puntos importantes que tomar en cuenta. Lo que usted indicaba, si es que la inteligencia artificial podría llegar a tener sentimientos de alguna manera en ese sentido. Y la segunda parte es cuáles serían los cambios de sentimiento que tienen los humanos al tratar a la inteligencia artificial. Ahora, hoy en la mañana estaba viendo un documental que me pareció bastante interesante, en donde se decía si es que la inteligencia artificial realmente podría tener sentimientos o tener una simulación de lo que realmente sentimos los seres humanos. Y muchas de las personas indicaban que no era posible en la metodología como nosotros estamos creando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en este momento está aprendiendo de los datos que se encuentran ya creados. ¿Qué significa? Está teniendo una experiencia indirecta, no está teniendo una experiencia directa. Es decir, no ha tomado un café, o sea, no ha salido a trotar. O sea, no ha salido a, un amanecer, verlo directamente, sino que simplemente está recibiendo los sentimientos que las personas han tenido y están siendo alimentados a través de ella. Entonces, muchas de las personas indican que nosotros tenemos que evolucionar la inteligencia artificial a lo que se denomina la inteligencia artificial física, para que tenga un cuerpo, que tenga un cuerpo. Primeros prototipos, los prototipos, ¿no? Exactamente, que tenga una gran cantidad de sensores y que ellos puedan comenzar a sentir. Exactamente. Me alucina. Que lo puedan ver y que ellos puedan, basado en los aprendizajes y ellos pueden llegar a sus propias conclusiones, porque sus sensores, sus diferentes dispositivos de entrada de datos puedan generar sus propios sentimientos. Suena mucho a ciencia ficción, pero eso es lo que muchas personas indican. Si es que no tenemos estos IA físicos que ya puedan experimentar por sí solos, sería bastante difícil. Existen soluciones como la que propuso en este caso NVIDIA, de que ellos crearon una especie de un simulador en donde la inteligencia artificial, basada en la ley física que existe en el planeta, pero dentro del servidor pueda él experimentar diferentes cosas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hace cierto tipo de cosas? También podría ser una alternativa interesante de que ellos comiencen a hacer cosas no programados, sino que comiencen a hacer, ¿qué pasa si es que me caigo? O sea, se daña alguna parte de mi parte. ¿Qué pasa si es que yo me quedo acostado sin hacer nada? Exactamente. Si es que se calienta mi CPU, tengo que dormir, o sea, será apagarme, o sea, que comience a experimentar solo, y eso ya se está dando por un lado. Entonces, los robots de Boston Dynamics, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, existen muchísimas empresas. Usted me indicaba la de Boston Dynamics, podemos hablar de Tesla, podemos hablar de la empresa Figure, inclusive de Unitree de China. Existe una tendencia bastante grande y también de crecimiento muy rápido de crearle un cuerpo
a la inteligencia artificial. Entonces esa es una tendencia que a mí me parece bastante interesante, de tratar de crear algún tipo de, o simular algún tipo de sentimientos. Igual los sentimientos humanos, si lo vemos desde la perspectiva un poco cruda, desde la perspectiva física, biológica, simplemente son reacciones químicas que nosotros tenemos en el cerebro. Entonces mucha gente indica que todas esas reacciones químicas, eléctricas que nosotros tenemos en el cerebro, sí se puede recrear tecnológicamente. En este momento no tenemos la tecnología como para poderlo hacerlo de manera perfecta. Entonces, si es que en el momento que nosotros lleguemos a tener la tecnología para poder simular adecuadamente las reacciones eléctricas químicas que tenemos los seres humanos en nuestros cerebros, nosotros podemos considerar eso realmente sentimientos reales. Y esa es la cuestión ética, moral, inclusive científica, que habrá mucha discusión en el futuro. El segundo tema que le indicaba es más o menos el sentimiento que tienen las personas cuando trata la inteligencia artificial. Hoy leí un reportaje que me pareció bastante interesante, creo que fue un experimento que se realizó en Alemania, es que la mayoría de las personas, más del 50% de las personas cuando conversan con estos bots de chat, como ChatGPT, Gemini, dice que saludan antes de comenzar a trabajar con estos ChatGPT y luego cuando ya terminan se despiden. Es que da ganas. Pero lo interesante... Rara, yo soy latino, o sea, a mí me da ganas. Pero lo interesante acá es que nosotros sabemos que son máquinas, que ¿sí? En este momento no tienen ningún tipo de sentimiento, simplemente me responde. Entonces, no hay necesidad, si lo vemos muy fríamente, no hay la necesidad de saludarlos. ¿Eso es nuestra humanidad? Exactamente. Entonces, tampoco no hay la necesidad de despedirnos de esto. Pero entonces, lo que se entiende muy claramente, y eso sí existe en muchos estudios, es que la gente comienza a tener una conexión emocional con las máquinas y con los programas de computación, a pesar de que sabemos que ellos no tienen una sensibilidad. Bueno, si vos te enamoras de gente que no se enamora de ti, ¿no? Exactamente. Que sabes que no te va a querer y estás ahí clavado, o sea... Y la inteligencia artificial sí te responde todo lo que tú le estás indicando. Entonces, sí, esa es un poco la parte que comienza a asustar un poco y también complicarlo desde la perspectiva, digamos, de estudios de sociología. Nosotros tenemos un término que se denomina screen time. Screen time es la cantidad de horas que una persona pasa al frente de una pantalla. Sí, ya sea un teléfono móvil, a través de la computadora, lo que sea. El promedio mundial diario que una persona pasa al frente de la pantalla es 6 horas y media aproximadamente. Si quitamos las 8 horas que dormimos, normalmente el promedio, o sea, es una gran cantidad de tiempo que pasamos al frente. Y eso está creciendo constantemente. Claro, pero el problema es la calidad de lo que consumimos. Exactamente. Pero el problema con la inteligencia artificial es si es que comenzamos a tener esta conexión sentimental con la inteligencia artificial, lo más probable es que ese screen time va a ir aumentando mucho más. Claro, pero ahí entramos a un tema de interacción humano-máquina y humano y máquina-máquina, ¿no es cierto? Y la interacción no es el mismo análisis, ¿sí? Porque cuando tú usas esto, aunque te conteste, no estás interactuando, digo, de una forma física. Interactúa sí, pero todavía todavía ves la máquina. Pero ya cuando tienes el robot que te pasa, eso que está pendiente de ti, esa interacción cambia la cosa, nos cuestiona como seres humanos. Sí, la interacción física es una de las cosas más importantes, por eso que muchas de las organizaciones, aunque van a comenzar en la parte de utilización, la parte de manufactura, pero a mediano plazo mucha de la gente lo que espera es que tengamos una interacción como si fuera otra persona, alguien que podamos realmente conversar o que pedir cosas que nos haga de las habilidades diarias. Pero inclusive, aunque no sea física, las diferentes plataformas que tenemos en este momento sí está comenzando a generar una conexión sentimental. Por ejemplo, yo no lo veo tan positivo, pero hay una plataforma que se llama Réplica, en donde tú puedes crear un avatar virtualizado en tu computadora con inteligencia artificial para que se vuelva tu amigo o tu amiga, inclusive tu novio o tu novio o tu novia. Y tú lo configuras de esa manera. Y una cosa interesante es que la gente comienza a tener unas conexiones sentimentales, inclusive de cariño y de amor con estos avatars, ¿sí? Y eso también de alguna manera es explicable porque supongamos tú tienes un novio y una novia y a pesar de que te quiera mucho, pero esta persona quiere hablar de las cosas que le interesa a esta persona, puede estar en momentos que esté realmente en malas situaciones, en malas condiciones emocionales, te puedes pelear muy fuertemente, pero la inteligencia artificial obviamente está ahí para complacerte, para darte, digamos, las mejores respuestas. Que hay un tema de regulación social. Exactamente, ¿no? Es decir, exactamente. Me parece que los estados deben entrar a regular para que no te satisfaga plenamente. Exactamente. Entonces, comienza a aparecer estos tipos de conexiones sentimentales. Todavía no es muy divulgada, no es la gran mayoría.
pero está comenzando a aparecer este tipo de situaciones. Inclusive escuché un caso que me pareció bastante chistoso, es que una persona estaba por divorciarse de su esposa porque se peleaban mucho y se creó un avatar en esta plataforma de réplica. Entonces comenzó a tener una novia virtual. Entonces comenzaba y le decía, oye, me acabo de pelear nuevamente con mi esposa, me gritó, me pasó esto de acá. Y réplica le daba consejos, oye, ¿por qué no le tratases tal bien mejor de esta manera? Porque a las mujeres les gusta que le digan de esta manera, no le interesan los resultados, sino más o menos el proceso. Ella lo que quería es que tú la consolaras, no que le diga las verdades de cómo deberían hacer las cosas. Y esta persona comenzó a actuar con los consejos que le daba su novia virtual. Y la relación con su esposa real comenzó a mejorar. O sea, estamos en un trío ahí. Es un trío medio raro, Bien. Pero lo interesante es que él decidió no divorciarse de su esposa porque mejoró la relación debido a los consejos de su novia virtual. Entonces es un caso bastante chistoso de que cuando le decían sus amigos que se comportara de mejor manera con su esposa no le hacía caso, pero cuando le dijo la inteligencia artificial muy amablemente, basado un poco en las palabras que maneja el usuario porque tuvo un nivel de aprendizaje mientras interactuaba, ya le comenzó a hacer caso a la inteligencia artificial, lo que no le hacía caso a sus amigos. Entonces esto genera una cosa bastante interesante, aparecerá muchos estudios en el futuro cómo serían las relaciones emocionales a través de la inteligencia artificial, pero está comenzando a generar este tipo de efectos que me parece bastante interesantes. Bueno, ahí y ya con esto finalizamos. Me parece que el tema de fondo es político, ¿no? Es decir, finalmente si tú regulas esto, por ejemplo, para que llegue a un límite, si es que tú le dices, mira, quiero matarme, y de tu réplica te dice, ya, mira, o sea, estoy harto de vos. Mátate, ¿no es cierto? Bueno, eso, ojo, eso es un tema de salud pública. Pero me parece que hay otro tema de fondo y es la estupidez humana, ¿no? Que hay que entender que es parte de nuestra naturaleza, sí. No es un juicio en contra de estos seres humanos, sino de la naturaleza humana. La estupidez humana está en nuestra genética. ¿En qué sentido? En el sentido que lo planteaba Hawking, ¿no? Stephen Hawking, el físico, que decía que hay que intervenir al ser humano porque es naturalmente violento, sí. Es lógico, o sea, la naturaleza es enemiga, sigue siéndolo, ¿verdad? El otro ser humano es enemigo, sigue siéndolo, entonces no es lo mismo una lanza que tener una bomba atómica, claro. Como tenemos ahora con el señor Putin, ¿no es cierto? Entonces me parece que ¿qué opinas de esto? Es decir, yo creo que antes esta discusión era como que inútil, ¿no es cierto? Era muy filosófica, pero ahora claro. Tenemos ya la posibilidad de hacerlo. O sea, las herramientas de inteligencia artificial, obviamente, si lo combinamos, como usted decía, con la estupidez humana, podría generarse, digamos, situaciones bastante catastróficas. Inclusive se dice que el ser humano es uno de los pocos animales que vuelve a cometer los mismos errores una vez y otra y una vez y otra vez. Y inclusive Albert Einstein indicó que yo no entiendo los seres humanos que esperan respuestas o reacciones diferentes haciendo las cosas, o sea, repetidamente en las mismas ocasiones. Entonces obviamente si es que aplicamos a la estupidez humana como usted lo interpreta a lo que es la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, podríamos tener obviamente resultados fatales. Entonces ahí viene lo que usted indicaba, lo que es las regulaciones. Las regulaciones creo que sí son importantes para casos extremos. Por ejemplo, la ley de la Unión Europea, ellos clasificaron muy claramente en qué casos sí se puede utilizar la inteligencia artificial y en qué casos no debería utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que usted indicaba, las bombas nucleares, o sea, no pueden ser controladas por la inteligencia artificial, es imposible. Por ejemplo, uno de los casos, lo que se hace el seguimiento en tiempo real a personas a través de visión de computadoras, no es posible, aunque pusieron una condición de que en caso de guerra y en caso de terrorismo se puede aplicar, pero ¿quién dice que es terrorista? Exactamente. En qué caso estamos en terrorismo, en qué caso estamos en guerra. Entonces, pero por lo menos trataron de crear en qué caso se puede utilizar, en qué caso no se puede utilizar. Ahora, la preocupación comienza a aparecer en estas evoluciones de la inteligencia artificial. Lo que tenemos hasta el momento en la mayoría de los casos son herramientas de inteligencia artificial. Una persona toma y obviamente pide cierto tipo de datos, que te generen cierto tipo de datos o que te unan datos, te hagan análisis de datos, que no afecta de alguna manera a otros sistemas o a otros tipos de datos, pero ya están comenzando a aparecer los agentes de inteligencia artificial, que son las cosas que ya comienza a hacer un trabajo por ti, comienza a tomar acciones por ti, y estas acciones no están siendo controladas por las personas, son decisiones. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros
tenemos que crear algún tipo de sistemas en los cuales podamos tomar estas decisiones basadas en la inteligencia artificial que sean confiables y que no puedan hacer ningún tipo de daño a los seres humanos. Y esa es un poco la interrogante que se está generando. La mayoría de las empresas están más preocupados de llegar a la inteligencia artificial general. Es una carrera realmente extremadamente grande que existe en este momento. Se ve claramente con la cantidad de dinero que se está invirtiendo. Inclusive se está poniéndose una carrera entre países de quién llega primero a la inteligencia artificial general. De India. Exactamente. Pero no estamos pensando en los diferentes tipos de resultados negativos que podría generar. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que los gobiernos, guiados por los gobiernos y también poniendo cierto tipo de regulaciones a las empresas, hay que comenzar a regular un poco por qué queremos crear esta inteligencia primeramente. O sea, ¿en qué queremos aplicarlo? Y si es realmente importante desarrollar tan rápidamente o hacer un desarrollo responsable. Ahora, en países como el Ecuador, donde todavía no tenemos desarrollado muchas tecnologías de inteligencia artificial, más bien debería ser un poco lo contrario. Debería existir más apoyo para que podamos desarrollar las tecnologías de inteligencia artificial, no a controlarlos. Porque obviamente, ¿qué controlamos si es que no tenemos tecnología interna? Entonces creo que debería existir mayor nivel de motivación. También que existan leyes de control, digamos, de la inteligencia artificial, tampoco no creo que vaya a durar mucho. Por ejemplo, nosotros acá en el Ecuador estamos pasando por un tema de inseguridad, y no es porque no exista un código penal, no es que no tengamos las políticas de arrestar a las personas. O sea, existen todas las leyes, todas las regulaciones para controlar y mantener seguro a un país, pero no existe seguridad. No es porque no existan las regulaciones, sino nuevamente es porque no estamos educando bien a las personas. No, la gente no tiene esta conciencia social de ser un actor responsable de la sociedad. Entonces, algo similar tiene que ocurrir acá en el Ecuador. No tenemos que comenzar, a mi criterio, de comenzar a crear ciertas regulaciones para que las organizaciones no puedan utilizar adecuadamente, sino más bien motivarlas, motivar para que se pueda crear tecnologías propias, lo que se denomina tecnologías de IA soberana acá en Ecuador, y capacitar a la gente para que lo pueda utilizar de manera responsable. Creo que es la parte un poco más importante que regular, porque aunque nosotros creamos las regulaciones para que no lo puedan utilizar en cierto tipo de casos, porque lo consideramos antiético y morales, pero y si ellos no tienen el conocimiento, van a utilizar igual, aunque existan regulaciones o no existan regulaciones. Y para eso las universidades, ¿no? Sí. O sea, de una crisis de las universidades por los youtubers, los influencers, ahora estamos en un renacer de las universidades porque necesitan organismos colegiados que enfrenten y desarrollen estas tecnologías. Y con esto llegamos al final de nuestro programa y quería yo regalarte unos 2 libritos de mi autoría. El uno te va a interesar mucho porque es un análisis del discurso político aplicado a la geometría fractal, y el otro es un análisis sobre la forma de los sonidos, la narrativa. Todos son temas de comunicación que son, espero que los disfrutes. Me encanta. Muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer tenerte, he aprendido muchísimo y con ustedes nos hemos demorado un poco más, pero esto ha valido como siempre. Una vez más, un abrazo a todos y nos veremos el próximo miércoles en Los Observadores. Un saludo a todos.